ustedes. Bienvenidos a esta transmisión el día de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a alabarle juntos, todos, con todo el corazón. Eres Jesús.
después de haberte alabado, después de haber exaltado tu nombre, por favor entra en nuestros corazones, Señor. Entra en el fondo de nuestro ser, toca nuestras vidas, toca nuestras familias, Señor. Obra en nosotros, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos frente a ti y no queremos estar en otro lado más que aquí, Señor. Por favor, guía nuestra vida, guía nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
Muy buenas noches, familia Amistad Cristiana Jusco. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, de que estemos juntos, de que sigamos pues unánimes, queriendo escuchar el mensaje que Dios quiere seguir hablando a su iglesia. Y bueno, pues te pido por favor que pongamos este tiempo en manos de Dios juntos y vamos a orar, ¿te parece? Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanos, Señor. Gracias por estos medios digitales. Gracias por las personas que hacen posible que podamos seguir reuniéndonos, Señor, y tener estos videos editados, Señor, y a tiempo, Señor, para bendición, Señor, de nuestra congregación y de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que seas tú hablando en nuestros corazones y corazones dispuestos, Señor, para poner en obra, por obra, todo aquello que tú quieras hablar a nosotros en este día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. El título de nuestra conferencia del día de hoy se llama La Almazara. Seguramente muchos de ustedes no saben lo que esto quiere decir, así como yo tampoco lo sabía, pero me di a la tarea de investigarlo. Y bueno, ¿a quién de ustedes les gusta la comida? A mí sí, a mí me encanta. Y seguramente a todos nosotros nos gusta pues esa comida gourmet que tiene de repente un rico y delicioso aceite virgen, que es el aceite de oliva. A quien no le gusta pues el bacalao, una salsa de chimichurri, alguna vinagreta, y nos gusta prepararlo sobre todo cuando queremos quedar bien con nuestro platillo, que vamos a tener algunos invitados o vamos a algún restaurante y pues nos gusta que esté cocinado de esta forma, con ese aceite virgen, con ese aceite de oliva. Y bueno, pero para que el aceite de oliva llegue a nuestra mesa, pasa todo un proceso. El día de hoy yo quiero platicarte de ese proceso que pasa todo el fruto de la oliva para poder llegar convertido a nuestra mesa en aceite de oliva. El aceite de oliva se extrae del fruto de la oliva. Todas las olivas son distintas, hay de diferentes especies, pero algo que me llama mucho la atención es que todas sirven y producen aceite, algunas en menor cantidad, algunas en mayor cantidad. Hay plantas de oliva, se llaman algunas picual, hoja blanca, serrana, villalonga. Hay otras más modernas, estas son las plantas antiguas, hay algunas más modernas porque son injerto de dos de ellas y así pues logran una mezcla más, con un sabor más exquisito. Hay algunas que dan pocos frutos, pero varias veces en un año. Hay otras que dan mucho fruto, pero solo en algunas de sus ramas y las otras ramas están vacías. Se dice que algunas olivas son caprichosas. Y como te decía, lo que me llama aquí la atención es que todas sirven para la producción de aceite, todas son buenas. E incluso hay algunas que soportan mayormente que otras los tiempos de sequías y siguen siendo buenas. Por cada temporada o cada campaña, como se le llama, a la recolección del fruto de la oliva, por cada una de estas campañas, que es una o dos veces por año, se le puede recolectar a toda esa cosecha desde 18,000 a 25,000 litros de aceite. Para que te des una idea cuánto aceite es, una pipa de Pemex pues tiene aproximadamente 30,000 litros. Entonces, 25,000 litros de aceite es casi una pipa. Y esto, cuando yo lo estaba leyendo, me recuerda a una cita que está en Job.
que es Job 29:6, que de hecho el título hace alusión a cuando Job era feliz, sus días felices, y dice: cuando lavaba yo mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entonces, cuando yo leí esta cantidad, 25,000 litros, dije: wow, seguramente Job, con toda la riqueza que tenía, seguramente tenía alguna campaña, algún lugar donde tenía pues diferentes olivas y tenía molinos seguramente donde extraían todos estos ríos de aceite. El aceite de oliva, el aceite del olivo, lo encontramos en la Biblia en muchísimas ocasiones y tenía diferentes usos. Te quiero comentar más o menos para que, si quieres tomar nota, para que lo tengamos como referencia, qué usos tenía el aceite. El aceite se usaba para consagrar a los reyes y a los sacerdotes. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 8:12 y en Primera de Samuel 10:1. Se usaba también como medicina, se usaba para sanar a los enfermos o para cubrir sus heridas. Esto lo encontramos en Isaías 1:6, en Marcos 6:13, en Lucas 10:34 y en Santiago 5:14. Se usaba también para la purificación de las personas con lepra. Esto lo encontramos en Levítico 14 del 10 al 18. Cotidianamente se utilizaba para ungirse y perfumarse el cuerpo. Incluso en el libro de Ruth podemos ver cuando su suegra le dice que se bañe, que se aliste para ir a ver a Booz, y le da todas las instrucciones de lo que ha de hacer y le dice que se bañe y que se ponga aceite en su cara. Entonces era también de uso personal para embellecer el rostro y para perfumarse. También eso lo encontramos en Ruth 3, en el Salmo 92:11 y en Deuteronomio 28. También se utilizaba para preparar y aderezar platos, como yo te decía, para los alimentos. En Segunda de Crónicas 2:9, en Ezequiel 16:13 al 19 lo podemos leer. El aceite puro también se utilizaba para las lámparas del tabernáculo y para el templo. Lo vemos en Éxodo 25:6, en Éxodo 20:35, en Levítico 24:2, en Números 4:16, y se utilizaba también para el holocausto diario y para las ofrendas. Esto lo encontramos en Éxodo 29 del 40 al 41 y en Levítico 6 al 8 y en el 12 también. Las personas se ungían con aceite, como ya dijimos, también como cosmético, ya dimos la cita. Tengo otra, es el Salmo 104:15. Y bueno, pues como podemos ver, el aceite en los tiempos de la Biblia tenía múltiples empleos y era un artículo que, junto con los granos y con el vino, era de mucho valor comercial en esos tiempos. Tú lo puedes leer en Primera de Reyes 5:25 y en Primera de Crónicas 27:28, en Esdras 3:7 y en Oseas 2:12. Bueno, esto es para que tengas ahí una referencia acerca de la importancia del aceite en los tiempos de la Biblia. Y bueno, nuestra conferencia te dije que se titula La Almazara. Y te quiero decir lo que es una almazara. Una almazara es un lugar, es un molino o una industria donde se obtiene el aceite a partir del fruto de la oliva, es decir, las aceitunas, como las conocemos normalmente. También da nombre al mecanismo con el que se exprimen los frutos. O sea, es el lugar donde están todas las plantas de la oliva, y es el lugar también donde se extrae el aceite, pero también al aparato mismo se le llama la almazara. Y quiero compartirte algo de este proceso, acerca de este proceso de cómo se da la extracción del aceite. Pues verás, cada año pues
en alguna localidad que se dedica a este menester, pues hay personas que se dedican a cultivar, a cosechar y a ir labrando su tierra, pues para que sus olivas siempre den buenos frutos. Y entonces cuando llega el tiempo de la cosecha, recolectan en unas cestas así grandes y son cientos, miles de frutos de oliva, de aceitunas, y las hay de diferentes colores, de diferentes texturas, de diferentes tamaños. Y entonces pues vienen con la persona de esa localidad que es la dueña del molino, que es la dueña o el dueño de la almazara, y entonces le traen todos esos frutos y él se los compra para poder producir su propio aceite. Y él obviamente también tiene sus plantas y entonces pues tienen ya con sus frutos que él recogió y todos los que llevan de la localidad cercana, pues tiene ahí miles de frutos de aceituna. Y entonces pues ya que tiene todos estos miles de frutos, pasa a una batidora. Primero, bueno, pues pasa el proceso de lavado y entonces sube así como, hace cuenta que es como unas tinajas grandes, entonces va subiendo así, va subiendo todo el fruto y entonces va a caer a una tinaja mucho más grande que es una batidora. En esta batidora podemos ver que hay agua caliente y todo el fruto de la oliva, todas las aceitunas. Y entonces ahí empieza el proceso. Empieza a moler y a moler y a moler muchas veces, muchas veces. Y entonces va moliendo tanto y tanto y tanto esa batidora que llega el momento en que se forma una masa espesa. Todas las aceitunas son molidas, son trituradas y son combinadas unas con otras y se van fusionando con el agua caliente. Mientras más caliente está el agua, eso nos asegura que vamos a poder extraer mucho más aceite, así que se necesita calor para sacar la mayor cantidad de aceite, pero los frutos tienen que estar inmersos dentro de esa batidora. Entonces, a modo de estar haciendo esto en la batidora, pues se va haciendo una masa espesa. Yo me imagino esos olores deliciosos y bueno, se forma una masa como del color como un poco morado, como si fuera un camote, más o menos un tubérculo, así un color moradito, así bonito, que se antoja y que huele rico. Y ya que está toda esta pasta ahí molida, que son muchos kilos de masa que ya tenemos de aceituna, entonces pasa a otro proceso. Ese otro proceso son como, haz de cuenta, como si fueran unas llantas de bicicleta. Sí, ubica nada más como la parte gomosa. Entonces, haz de cuenta que es así como una charolita y entonces alrededor como si fuera así como esa llantita de bicicleta, ¿no? Por decir algo. Y entonces van poniendo ahí mucha de esa masa, así acomodándola en su charola grandota y que tiene alrededor esa como plástico pareciera. Y entonces llenan una completamente y ya ahí tú puedes empezar a ver cómo al momento de estar llenando, cómo ya empieza a salir bastante aceite. Y entonces llenan una así con mucha dificultad, es un proceso manual y entonces otra persona pasa otra de esos recipientes y lo monta encima y lo llenan de esa masa de la oliva y luego viene otra y luego viene otra y luego viene otra y entonces quedan así formados, apilados pues como cerritos así de esto que te platico. Y entonces aquí viene un proceso, que es el proceso de prensar. Pues resulta que aquí viene una prensa muy pesada que tiene un contrapeso y entonces oprimen tan fuerte y tan fuerte que esos
esas canastillas que están así formadas, apiladas, empieza a escurrir a sus alrededores una cosa hermosa que es el aceite puro, el aceite virgen, y empiezan a correr, como te decía yo, que me imagino en Job, que dice que eran ríos de aceite. Efectivamente empiezan a correr ríos de aceite y abajo hay tinajas, y mientras más comprimen, más ríos de aceite, y siguen comprimiendo y más ríos de aceite, y wow, pues de esa pequeña aceituna resulta que salen ríos de ese aceite puro, y no creas que ya todo está listo. Ya que salió todo este proceso que se va filtrando así por esos orificios que tienen esas llantitas que te digo, como unas cestas, entonces va filtrando ahí todo el aceite y entonces va pasando a otro recipiente. En esos recipientes son como tinacos transparentes muy grandes, y en esos tinacos o tinajas grandes lo que hacen es un proceso de decantación. Es un proceso en el cual se separa toda el agua que habían puesto para hacer la masa, se separa del aceite. Entonces tiene dos mangueras. Por una va saliendo el aceite puro, donde ya no tiene ni una milésima de agua, y por otro tubo está saliendo todo el agua que nos sirvió únicamente para el proceso, pero que no es necesaria en el aceite, y entonces por ese proceso de decantación se hace la separación de dos sustancias y nos queda un aceite puro, un aceite virgen, pero ahí no para el proceso. Después de eso vienen otras tinajas, que es un filtro. Ya que está el aceite puro extra virgen, entonces todavía tiene que pasar por un filtro de impurezas. Ese filtro de impurezas lo que va a hacer es quitar como cualquier basurita que haya quedado, cualquier traza de aceituna, de cáscara, cualquier impureza la va a filtrar. Y entonces sí, tenemos aceite extra puro ya filtrado y ya listo para poderlo utilizar y poderlo comercializar. Entonces es un proceso hermoso. Yo te invito a que lo conozcas, que lo veas. Hay muchos videos respecto a ello. Es muy bonito. Y, ¿sabes? Cuando yo veía todo esto, me hizo pensar en que tú y yo somos como esos frutos de olivo, que somos como esas aceitunas. Algunos de nosotros damos mucho fruto en algún tiempo, algunos damos un poquito pero más continuo, algunos pues incluso en tiempos de sequía como que agarramos fuerza y es cuando más fruto damos. Todos somos diferentes, pero sabes, en la misericordia y en la fidelidad de Dios, todos nosotros servimos, así como las aceitunas. Todas sirven, sean pequeñas, sean grandes, de un color, de otro color, todas sirven para el proceso del aceite. Entonces todos nosotros servimos, y servimos, ¿sabes?, para derramar ríos de aceite. Así que quiero compartir contigo uno de los procesos que como seres humanos podemos tener para poder sacar eso que ya Dios depositó dentro de nosotros y que espera, como dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando. O sea, ya me ha llenado de tal forma que de lo que me ha dado, puedo dar a los demás. Puede desbordarse. ¿Estás listo para ese proceso? ¿Estás listo para compartir eso que Dios ya depositó en ti? Pasar por esos procesos como los frutos de la oliva, y entonces poder derramar a los demás de la verdadera esencia de Jesús, de vivir y de andar como Jesús anduvo en esta tierra. Si estás listo, entonces vamos a estudiar ese proceso juntos. Ahora, quiero decirte y quiero dejar claro que no hay nada que como seres humanos tú y yo podamos hacer para agradar al Padre. O sea, sí puedo portarme bien, sí puedo tener buenas obras, pero recordemos que no es por obras. Ahora, te digo esto y no te desanimes. Te lo digo que no hay nada que podamos hacer porque tenemos una buena noticia. Jesús ya lo hizo todo.
Jesús ya hizo absolutamente todo para que tú y yo podamos tener relación con el Padre y podamos dar buenos frutos y podamos dar ese buen aceite, esos buenos frutos para las demás personas y poder derramar hacia los demás lo que ya ha sido depositado en mi vida. Pero es por medio de Jesús, solamente. Sin Jesús yo no podría hacerlo. Entonces es porque Jesús dio su vida, murió por mí, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, es Dios mismo y está intercediendo por mí. Entonces es por su obra de salvación. Entonces, si yo quiero derramar aceite, es como una ofrenda de amor y de gratitud a Dios. Es por amor nada más. Es por amor. Además, no es porque Dios lo necesite. Es por amor. Es ese olor fragante que yo quiero ser y emanar para Él. Quiero ser agradable a sus ojos. Es reflejar a Cristo en mi caminar en esta tierra. Así que bueno, pues quiero compartir contigo ese proceso que podemos seguir para poder ser esos frutos de oliva que den ríos de aceite. Y para ello te voy a pedir que vayamos a nuestro instructivo, a nuestro manual de vida, a nuestro precioso libro, a la Biblia, y vamos a leer Jesús ora en Getsemaní. Vamos a leer Marcos 14 del 32 al 42. Lo voy a leer mejor acá. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Wow. Aquí vemos a nuestro Maestro, a nuestro Salvador. Y obviamente Él es nuestro modelo a seguir. Y vemos aquí, por ejemplo, acerca de esos procesos de los que te hablo. El número 1 es el estudio, la importancia de conocer la palabra de Dios. Jesús conocía la palabra, Jesús conocía su identidad, sabía que su identidad estaba basada en lo que decía la palabra. Y si Jesús siendo Dios mismo necesitaba conocer la palabra, la meditaba, la escuchaba, la predicaba, la compartía, ¿cuánto más nosotros necesitamos guardar en nuestro corazón la preciosa palabra de Dios? Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante y tenemos que estudiarla. Y quiero recordarte en Mateo 4, del 1 al 11. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Mateo 4, del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús, siendo Dios, sabía la palabra, meditaba la palabra, predicaba la palabra, nombraba la palabra. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos el estudio constante? Mi hermano, por favor, no pierdas el tiempo. Este es un tiempo estratégico, es un tiempo maravilloso, es una oportunidad que Dios nos está dando en su infinita misericordia de ser estudiosos de la palabra, de ser entendidos de la palabra. Sabes, dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, todos los días, pero tenemos que venir todos los días, así como les mandaba al pueblo que recogieran el maná y que recogieran únicamente para su sustento lo necesario para cada día. Sabes, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero tú y yo tenemos la obligación de venir todas las mañanas delante de Él por ese alimento, por esas misericordias que son nuevas todos los días. Amado hermano, ¿qué le vas a ofrecer a tus hijos si a veces andamos con las manos vacías? Necesitamos subir al monte, necesitamos acercarnos a la palabra, necesitamos tiempos de estudio para poder compartir a nuestros hijos de lo que el Señor nos está dando. No le compartas lo que dicen las noticias, compártele las buenas noticias del reino que están aquí en la palabra. Y dice en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Tú y yo, mi hermano, es tiempo de que construyamos sobre la roca, sobre Jesucristo. Hoy es el tiempo, no esperes a mañana, hoy es el tiempo. Dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amados, es tiempo de capacitarnos, es tiempo de estar enteramente capacitados, como dice aquí Timoteo. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Es tiempo de que tú y yo estemos enteramente capacitados, de que capacitemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen. Es tiempo de que tú y yo nos volvamos estudiosos de la palabra. Así que ese es el punto número 1 de este proceso en el cual vamos a poder extraer todo el aceite que podemos ofrendar al Señor. Así que te invito a tener tiempos de estudio. Número 2, nos habla de intimidad y vamos a ver ahí donde estamos leyendo acerca de Jesús en Getsemaní y dice, y toma en el 37, 38 y el principio del 39 nada más. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro. Mira, querido hermano, tú puedes estar muy acompañado, pero hay un tiempo
que esa compañía, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu familia, tus hermanos en la fe, deben quedarse cerca, así como Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, cerca. Pero Él caminó un poco más adelante. Él caminó y así nosotros debemos caminar y acercarnos para estar a solas con el Padre, para estar en intimidad con el Padre, para estar con Él muy cerquita de su corazón, para escuchar su voz, para escuchar el acercarnos en intimidad con Dios. No es únicamente llegar con un pliego petitorio y decirle, Señor, yo quiero, necesito. No, 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 no. Esa intimidad con Dios es llegar y decir, Señor, vengo delante de ti, Señor, vengo a desnudar mi corazón delante de ti. ¿Qué tú me quieres enseñar el día de hoy? ¿Qué tú quieres hablar conmigo el día de hoy, Señor? ¿Qué tú tienes para este día, Señor? Y ahí en intimidad, sincerarnos con Dios. Él conoce tu aflicción, Él conoce tu sentarte, tu levantarte, Él conoce tus finanzas, conoce el saldo de tus tarjetas. Él sabe de qué cosas tienes necesidad y sabes, Él quiere suplir todas tus necesidades, pero primeramente quiere suplir la necesidad del corazón. El ser humano tiene una necesidad. Mira, yo veo muchos jóvenes que piensan que yendo a bailar llenan ese vacío. Hay otros que dicen con mujeres, con novios, con el ejercicio, con las carreras, con tantas cosas, y así piensan llenar vacíos. Pero sabes, el único que puede llenar ese vacío que está en nuestro corazón se llama Jesús, y Jesús nos está llamando a la intimidad. Este es el tiempo en que nos está llamando a que tú y yo seamos sus íntimos, y que así como le dijo a sus discípulos, quédense aquí porque estoy entristecido, nosotros podemos acercarnos y decirle, Jesús, quédate aquí porque mi alma está triste. Jesús, necesito de ti. Y lo que sea que tú tienes, y no solamente angustias, y no solamente tristezas, cuando estés contento, cuando estés feliz, cuando quieras celebrar un triunfo, el primero en saberlo tiene que ser nuestro amado, nuestro Salvador, y no porque Él no lo sepa, pero Él se complace en que nosotros se lo digamos y que tengamos un oído atento a lo que Él nos quiere hablar. Entonces, es ahí en la intimidad en donde Él nos va a llenar, en donde Él nos va a dar las instrucciones, en donde Él nos va a hablar acerca de esas misericordias que son nuevas cada mañana. Jesús sabía que solo ahí en ese momento de intimidad iba a ser fortalecido. Por eso en ese momento crucial de tanta angustia, porque sabía que el único que podía llenar su corazón era el Padre. Y entonces por eso va ahí delante de Él. Y sabes, si Él siendo Jesús, si siendo Dios mismo, necesitaba del consuelo del Padre, ¿cuánto más tú y yo necesitamos de esa intimidad con Dios? Lo necesitamos. Y es como esa mezcla de la que te comento, que cuando se está moliendo, ya quedó toda esa pasta de las aceitunas y entonces ya se llenó de calor, ya se está moliendo, ya se está volviendo una cosa, se está volviendo una sola sustancia mezclada. Entonces nosotros tenemos que ir ahí donde tengo que reconocer delante de Jesús tantas cosas, y es ahí donde Él empieza ese proceso y hasta que va quedando lo incorruptible y va limando tantas cosas. Es ahí en la intimidad. Busca la intimidad con el Creador. Es el paso número 2 para este proceso. El paso número 3 es la obediencia. Vemos ahí en el versículo 39, 39, 41 y 42. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 41 dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero. Jesús es Dios, Jesús podía hacer las cosas diferentes, pero sabes, Jesús siendo Dios, le dice al Padre, a mí me gustaría esto, pero hágase como tú quieres. Y nosotros, ¿cómo vamos con el Padre? ¿Cómo vamos con Jesús? Con esa actitud, diciéndole, Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. O vamos diciéndole, Señor, sánalo, sana a tal persona, pero quiero que lo sanes de esta forma. Señor, haz esto otro, pero quiero que lo hagas de esta forma. Y vamos queriendo hacer todas nuestras formas. Jesús, mis amados, fue obediente al Padre, obediente hasta la muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y la verdad es que a veces tú, joven, no quieres obedecer ni a tus padres, ¿no? O nosotros no queremos ni obedecer a nuestros jefes en el trabajo. Y Jesús es un ejemplo de obediencia. Nos conviene ser sabios, por favor, busquemos la sabiduría. Dice en Proverbios, la sabiduría clama en las calles. Entonces, la sabiduría clama, necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos de que la obediencia nos conviene. Amados, la obediencia puede salvarnos la vida, como el ejemplo del niño que se va a atravesar la calle corriendo, va detrás de una pelota y entonces viene un carro rápido y él no lo ve y entonces su mamá le grita por su nombre y le dice detente y entonces el niño se frena rápido, pasa el auto, se lleva obviamente la pelota, pero el niño escuchó la voz de su mamá y obedeció y eso le salvó la vida. A ti y a mí, mis amados, nos puede salvar la vida el ser obedientes. Y es que a veces podemos decir, ay Señor, algunas jovencitas, no es que a mí me gusta mucho tal persona y yo también le gusto y el Señor dice, oye, espérame hija, pero es que es ateo. Ay Señor, pero es que mira, yo le voy a compartir y seguramente va a cambiar. Preciosas, nos conviene ser obedientes. Dios te puede dar mucho más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. La obediencia trae bendición, siempre, siempre. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Y mira, conozco un caso de una persona, un joven, que estaba desayunando, bueno, su abuelita le estaba preparando el desayuno y entonces él le dice, ahorita vengo. Y le dice, ay hijo, ¿a dónde vas? Porque le hablaron por teléfono y dice, no me tardo, ahorita vengo, es que me hablaron unos amigos. Hijo, pero ya está el desayuno, espérame. Y es un caso real, ¿eh? Y entonces se sale y sí, efectivamente eran unos amigos que le llamaron y le llamaron para hacer cosas nada buenas. Entonces resulta que este joven cometió pues un acto que no debía, algo relacionado con un secuestro, con esos amigos, porque por esa llamada decidió dejar el desayuno que le estaba preparando su abuelita, ya estaba la mesa puesta y entonces se fue y esa decisión, ¿sabes?, le cambió la vida, porque actualmente está preso y es un muchacho joven, hace unos años ya que está ahí, pero pues las autoridades dicen que son casi más de 40 años los que va a pasar en prisión. ¿Sabes? El ser obedientes, de verdad, nos puede salvar la vida. Joven, por favor, obedece a tus padres, obedece a tus padres. Niños preciosos, obedezcan a sus papás. Entonces, de verdad, eso nos puede salvar la vida. Así de serio es el asunto de la obediencia. Y pues a veces andamos, Señor, por favor, es que no quiero, ¿cómo? No quiero perdonar, es que me duele, es que me hizo, es que me dijo.
Y el Señor que te dice, perdona. Entonces, sé obediente, perdona. Y, ay Señor, porque el vecino ya estrenó coche y yo no tengo un coche nuevo. No tengas envidia. Ay, sí, Señor, pero no tengas envidia. Sé obediente en todo, ser obedientes. Esa obediencia es como cuando ya está lista la masa de las aceitunas, ya conocemos la palabra, pero obedecer nos cuesta. Pero entonces es cuando sientes que así como aplastaban esa masa con esas prensas así súper fuerte y salían ríos de aceite, créeme, a veces sientes que te aplastan así cuando tienes que ser obediente y a veces nos cuesta porque quiere salir esa humanidad que a veces andamos cargando, pero créeme, vale la pena para que de esa preciosa masa salgan ríos de aceite. La obediencia es importante. Jesús siendo Dios podía pedir cualquier cosa, pero dijo, mas no se haga mi voluntad, sino lo que tu Padre digas. Jesús siendo Dios fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. Nos conviene a ti y a mí ser muy obedientes. Y el número 4 es la oración. Leímos ahorita en el 39, 41 y 42 que Jesús oró. Jesús oró en varias ocasiones. Le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Orando, ahí postrado delante de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no pasas ahí horas, minutos delante de Dios, postrado, tú y Él a solas, orando pidiendo el favor del cielo, pidiendo su revelación, pidiendo que se haga su voluntad y no la tuya? Te invito, son tiempos deliciosos, son tiempos de refrigerio, son tiempos donde vemos cielos abiertos cuando tú y yo oramos, vemos respuestas a nuestras oraciones. De verdad, créeme, Dios nos sorprende de una manera, wow, sobrenatural cuando tú y yo decidimos orar. Por cierto, te invito, nos reunimos todos los sábados a las 10 de la mañana a orar por nuestros hijos, vía Zoom o videollamada de WhatsApp. No te lo pierdas, es una bendición. De verdad, hemos visto cosas sobrenaturales y no porque nosotros seamos especiales, es porque la oración cambia las cosas, cambia las perspectivas y ya no es en nuestras fuerzas, es ir a dejar todas las cargas delante de quien todo lo puede, es dejar a tus hijos en manos de quien más los ama, que es su Padre Celestial. Así que te invito, ponte en contacto conmigo y con mucho gusto te voy a decir cómo podemos ponernos de acuerdo para orar juntos. Y si no puedes asistir, entonces puedes pedirnos la cita de oración para que estemos unánimes. Acuérdate que somos iglesia, acuérdate que somos un mismo cuerpo. Entonces queremos seguir orando juntos. Y si tampoco puedes, no te preocupes. Nosotros seguimos orando por tus hijos, pero estaría bien padre que tú también lo hicieras. Yo sé que lo haces en casa, pero que lo podamos hacer como iglesia. Eso estaría muy padre. Y bueno, Jesús oró. Jesús fue a Getsemaní a orar. ¿Recuerdas todo ese proceso que vimos acerca de la almazara? Acerca de los frutos, de cómo se hace la masa, cómo se prensa, cómo pasa el proceso de decantación, donde se separan las sustancias, donde se hace el filtro y ya seguramente luego se lleva para la vendimia. Y, ¿sabes? Todo esto es un proceso y a mí me llama mucho la atención. Jesús oró. ¿Sabes dónde oró Jesús? ¿Cómo dice el título de nuestro estudio? Jesús ora en Getsemaní. ¿Y sabes qué quiere decir Getsemaní? Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Jesús fue a orar a la prensa de aceite, ahí donde duele, pero donde eres transformado. Si Jesús siendo Dios tuvo que ir a la prensa de aceite,
amados, tú y yo necesitamos venir a rendir toda nuestra humanidad a la prensa de aceite delante de nuestro Dios. Necesitamos venir a los pies de Cristo, aunque nos duela, para poder presentar una ofrenda pura, para poder levantar manos santas. Necesitamos ser perfeccionados. Y no es un proceso que nosotros hagamos por nuestra cuenta. Claro que no. Solo es gracias a Jesús. Solo es con el poder sobrenatural de Jesús en nuestras vidas. Hace unos días estaba dormida y vino a mi mente varias veces una palabra, alfarje. Y yo dije, qué raro, nunca la había escuchado. Y otra vez intentaba dormir y venía esa palabra, alfarje. Y así varias veces. Y entonces a la mañana siguiente la anoté, no la busqué porque me sentía un poquito mal. Estuve en toda esta semana que pasó un poquito delicada de salud, una infección, pero que gracias a Dios ya pasó y gracias a Dios estoy sana, porque Dios es nuestro sanador. Amén. Y entonces, ya más tarde noche que tuve todo este estudio y entonces pude saber qué era esa palabra, ese significado. Pensé que a lo mejor ni siquiera existía, pero, ¿sabes? Alfarje, te voy a decir lo que significa. Es la pieza del molino con el cual se muele la semilla del olivo y se muele y se muele y se vuelve a moler hasta ser una pieza homogénea. Y sabes, esta palabra me recuerda a Jesús. Nuestro amado Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, Él nos transforma y trabaja con nosotros cuando nosotros le damos nuestro corazón y le decimos, sí Señor, ven a morar dentro de Él. Vuélvete tú el Señor de mi vida. Y entonces Él empieza ese proceso de moler y moler y moler ese fruto para que yo pueda estar lista, hacer una pasta homogénea de la cual puedan salir ríos de aceite. Y sabes, cuando yo escuché esa palabra, yo no tenía nada de esto, yo no había estudiado esto que te estoy diciendo. Así que yo creo que esto viene del corazón de Dios. Y para mí ha sido una bendición. Dios me habló acerca de ello. Jesús es como ese alfarje. Por medio de su sacrificio me ha hecho una persona con Él y así con el Padre, para poder decir somos uno. Dice en Juan 17, del 22 al 24, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, o sea, dice Jesús, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Jesús estaba pidiendo por ti y estaba pidiendo por mí. Y estaba diciendo, Señor, la gloria que me diste, quiero que ellos también la vean. Quiero que ellos vean mi gloria. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Sabes, gracias a esta oración, tú y yo tenemos vida eterna. Y podemos ver esa gloria de Jesús desde aquí, desde el día de hoy y por toda la eternidad. Amén. Pero sabes, necesito ser molida, necesito ser fusionada en mis emociones, en mi mente, hasta ser mezclada con la palabra de Dios. Acuérdate de ese proceso donde hacían esa pasta homogénea, le ponían agua. Y entonces, para poder hacer una pasta y para poder hacer una mezcla homogénea, entonces Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, nos da a Jesús y Jesús nos da a su Espíritu Santo. Acuérdate que dice la palabra, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo, al Consolador. Y esta Trinidad preciosa empieza a hacer su obra dentro de nosotros y empieza a remover todo aquí dentro de mi corazón y empieza a mezclarme y a hacerme
uno. Mientras yo voy leyendo la palabra, voy conociendo, voy llenándome. Todo esto que está aquí viene a ser parte de mi vida, y entonces todos mis sentimientos, mis emociones, mi humanidad, lo que yo era, todo absolutamente viene a convertirse en lo que dice la palabra, y entonces ya no soy yo, ya soy esa mezcla homogénea que cuando apriete va a salir aceite, ríos de aceite, una ofrenda viva para Jesucristo, nuestro amado Rey y nuestro amado Salvador. Entonces necesito, como ese fruto de oliva, ser pasada por todos los procesos, entregar al Señor ese aceite puro, ese olor fragante de gran precio, derramado como un frasco de alabastro, solo para agradecerle, solo para decirle: sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, quiero ser obediente, sí, Señor, quiero estudiar, sí, Señor, quiero darle a mi familia, Señor, esos ríos de aceite. Quiero tomar, Señor. Joven, puedes darle esos ríos de aceite a tus compañeros de escuela. Tú tienes esa bendición, no te la quedes. Tienes un propósito en Cristo. Todos lo tenemos. No nos quedemos callados. Lo que nos ha sido dado para que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, y solo por amor, solo por comunión. Eso el ofrecerle al Señor algo no nos va a dar vida eterna. Esa ya la tenemos por Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo, solo por amor a Cristo. ¿Te parece si oramos juntos? Amado Dios, Padre precioso, estoy dispuesta, Señor, a pasar por todos esos procesos, Señor, a volverme más estudiosa de la Biblia, Señor, a tener mayor tiempo de oración, Señor, a pasar tiempos de intimidad contigo, Señor, a ser obediente, Señor, a tus mandamientos. Que tus mandamientos, Dios, sean mi deleite, Señor. Padre precioso, hasta que yo sea renovada, hasta que sea transformada, Señor, hasta que los demás puedan ver a Cristo en mí, puedan reconocer que soy una hija de Dios, aun sin que diga una sola palabra, Señor, que pueda emanar ese precioso aceite, esos ríos de aceite que tú ya depositaste en mi vida, Señor, para compartir con otros, Señor. Padre precioso, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida, Señor, a través de este proceso, solamente quede lo inamovible, lo incorruptible, quede Cristo, la esencia de Cristo emanando cada poro de mi cuerpo, cada parte de mi ser, mi boca, mi hablar, mi caminar, el mirar, Señor, el tocar, Señor, que cada parte de mi ser emane la presencia de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque yo sé que así será, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti que nos visitas en este canal por primera vez, te quiero decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, y siendo Dios mismo vino a esta tierra voluntariamente a dar su vida, a causa de nuestro pecado. Por cuanto todos habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y Jesús decidió dar su vida para salvarnos y para darnos vida eterna. Y tú puedes disfrutar de todo esto que el día de hoy hemos hablado, de esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y lo único que tienes que hacer, pues, es reconocer el sacrificio de Jesús, invitarlo a entrar en tu corazón, comenzar a estudiar la palabra, y su Espíritu Santo te va a revelar las verdades maravillosas, increíbles que están aquí en la palabra de Dios. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Amado Dios, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por cada uno de los pecados que haya cometido, Señor,
aún de los que ni siquiera tal vez me acuerdo, Señor. Padre, nunca había escuchado que tú eres Dios, que Jesús es Dios y que Jesús murió por mí, pero acepto tu sacrificio y doy gracias por él, y te pido, Jesús, que vengas a morar en mi corazón y que seas tú el Señor y el dueño de mi vida, y que a partir de hoy seas tú quien me guíe en todo mi caminar por esta tierra hasta llegar a la presencia del Padre. Que así sea, en el nombre precioso de nuestro amado Rey Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, todos de Amistad Cristiana Jusco, les bendigo, les quiero mucho, les mando un abrazo y ojalá tengamos la oportunidad de estar juntos muy pronto nuevamente. Que Dios les bendiga. Buenas noches.